Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo. Originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter, @Factor 4. Facebook, Factor 4. Teléfono en cabina, 482-0325. Del interior de la República Mexicana, 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio. Un concepto de Factor 4 SADCB. Factor 4. Muy buenas tardes, estimado auditorio. Como siempre es un gusto saludarles en este viernes ya de tardecita, casi fin de semana. Recuerden que este espacio es suyo. Se llama Nuestros Derechos, Tus Derechos, y el objetivo es tratar de presentarles de manera general panoramas y opiniones de los juristas más destacados en el estado de Morelos, y hoy justamente no es la excepción. Nos acompaña aquí en el estudio uno de los abogados especialistas en materia laboral más reconocidos en el estado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Privada, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, es doctor en Derecho Constitucional Mexicano y Comparado por la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica. Dentro del sector público se ha desempeñado dentro de diferentes instituciones, como son el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, en la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, en diferentes periodos, en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Ha prestado sus servicios como asesor para el Servicios de Salud Morelos. Actualmente es coordinador de conciliadores en el Centro de Conciliación del Estado de Morelos. Él además es un catedrático destacado. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en la academia, es mi maestro, y le doy la bienvenida al doctor Braulio Loredo Aguirre. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. El gusto es mío, estar aquí con tu auditorio en tu espacio. Gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias. Nos sentimos bastante honrados, y esperemos que ustedes, público, puedan conocer a través de este especialista en derecho laboral de qué se trata esta rama del derecho tan recurrida aquí en el estado de Morelos. Fíjense, querido auditorio, que en el mes de febrero del año 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos, la cual establecía básicamente dos grandes cambios en materia de justicia laboral. La primera es la existencia de una conciliación prejudicial obligatoria, y la segunda es que ahora los conflictos en materia laboral, sobre todo que tienen que ver con los trabajadores que están estipulados en el apartado A de aquel 123 constitucional, iban a conocer los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y el Poder Judicial de la Federación. Maestro, en el estado de Morelos, ¿cómo andamos en el ámbito laboral? ¿Hay muchos conflictos? La respuesta: sí, hay muchos conflictos, pero creo de manera personal que Morelos es víctima de muchas circunstancias por lo que hay esos conflictos laborales. Si me permites externarte mi opinión. Sí, por favor. El principal conflicto que yo considero que es el mal de muchos males, no solo en Morelos sino en el país, creo que es la sobrepoblación, ¿sí? La sobrepoblación creo que es el origen de muchos males. ¿Por qué? Porque hay pues mucha delincuencia, porque somos muchos. Hay falta de hospitales, falta de instituciones educativas, porque somos muchos. Y por consecuencia también hay desempleo. Hay desempleo porque evidentemente crece muchísimo más rápido la población que la creación de fuentes de empleo. Y aunado a eso, bueno, pues nuestro estado nos encontramos en un lugar, considero, privilegiado. En nuestro estado tenemos muchos sectores, tenemos industria, tenemos campo, tenemos turismo, ¿sí? Entonces, por esa razón, pues hay muchos conflictos laborales, digamos, naturalmente, ¿no? Incluso, bueno, si nos vamos a las estadísticas,
podría pensarse que Morelos es conflictivo, pero no lo creo así, porque si nos comparamos con otros estados, por ejemplo, Coahuila o Chihuahua, podremos ver que son estados muchísimo más grandes que Morelos, pero gran parte de su territorio pues es desierto, ¿no? Entonces, sí. En eso descansa que haya o no muchas demandas laborales. Entonces, yo creo que esa es la razón por la que Morelos sí tiene un número importante de conflictos laborales. Oye, maestro, a partir de la reforma de la que ahorita hablamos o hicimos referencia del 2017, ¿crees que la justicia en materia laboral avanzó a un rumbo positivo o viró más bien a un rumbo positivo o seguimos igual? Todos nosotros como abogados, tú principalmente como especialista y todas las personas que se han visto sumergidas en un conflicto de índole laboral, sabemos que antes y hasta la fecha, lo que es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje principalmente y la Junta Federal son instituciones aletargadas, considero ineficientes, que al final de cuentas, pues sí, en algún momento dictan un laudo, pero no terminan, o por lo menos el gobernado no se siente que le hayan hecho justicia por la demora, por las trabas, por la dificultad o por la oscuridad de la que la permean o de la que permean al procedimiento, me parece a veces que de manera deliberada. ¿Crees que esta reforma vino a cambiar de manera positiva esos paradigmas que tenemos del derecho laboral? Yo creo que sí, pero estamos en, digamos, una transición, ¿sí? Porque como bien lo refieres, esta reforma constitucional se dio en febrero de 2017, se reformó el apartado A del 123. Posterior a esa reforma, el 1 de mayo de 2019, se publicó lo que ahora conocemos nueva Ley Federal del Trabajo, y esta Ley Federal del Trabajo entró en vigor en Morelos a partir de noviembre del año 2021 y a nivel nacional a partir de octubre del año pasado. Entonces estamos en esa transición, en esa dinámica, pero Morelos, con el año que ya lleva de aplicación del nuevo sistema laboral, considero que sí se han dado grandes avances, y gran parte del éxito que se le apuesta a esta reforma es justamente la conciliación. Se crearon centros de conciliación laboral, en el cual actualmente un servidor soy conciliador en el Centro de Conciliación del Estado de Morelos. Son organismos autónomos, con patrimonio propio, y que no dependen del Poder Judicial, y que ahora con esta reforma pues ya es una fase obligada, como bien lo refieres, se le conoce como procedimiento prejudicial. Antes de llegar a un tribunal laboral del Poder Judicial, necesariamente tienes que acudir a estos centros de conciliación laboral. Hay excepciones, ahorita igual las mencionamos cuáles son las excepciones, pero generalmente tienes que acudir a este centro de conciliación, y si no llegas al acuerdo con tu patrón, entonces sí ya pasas al tribunal laboral, que depende del Poder Judicial, ya sea federal o local, y a ellos se van a encargar de administrar la justicia y dictar ahora una sentencia. Con la experiencia de ya de un año en vigor aquí en Morelos, me consta que los jueces han hecho una gran labor, están haciendo una gran labor, y ya hemos acabado justamente con todo lo que acabas de mencionar. Ya no son juicios de años, ya no son, se acabó muchos nos catalogaban como que había mafias en el derecho del trabajo, amigos, que se apoyaba amigos, eso ya es cosa del pasado. Ahora sí ya se administra justicia verdaderamente en materia del trabajo, y comparados ya empieza a haber un poquito de carga de trabajo, pero comparado con un laudo de las juntas de conciliación que tardaban años, en la actualidad, bueno, si lo arreglas incluso en la etapa prejudicial son 45 días, y si te llegas a ir a un juicio, aproximadamente están resolviendo en 6 meses. No, pues estupendo. Entonces, maestro, a ver, háblanos por favor de este requisito, sine qua non, procede el procedimiento judicial laboral, esta denominada conciliación prejudicial. ¿En qué consiste? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo llega el gobernado, la solicita, de qué se trata, cuántas etapas tiene o cómo se lleva a cabo? Sí, claro, mira, esta etapa, como te comenté hace un momento, es obligatoria. Es obligatoria
cuando tienes un conflicto laboral necesariamente tienes que acudir. Como te mencionaba, hay unas causales de excepción que encontramos en el artículo 685 ter, si no me equivoco. Ahí vienen las causales de excepción. Unas que se me vienen a la mente, por ejemplo, es mujeres embarazadas, declaración de beneficiarios, discriminación. Son varias hipótesis por las cuales, de acuerdo a la nueva Ley Federal del Trabajo, no es necesario agotar la conciliación y pasas directamente al Tribunal Laboral. Fuera de esas excepciones, sí es necesaria agotar este procedimiento, el cual, de acuerdo a la ley, tiene 45 días naturales para poder agotarlo. En esos 45 días naturales, como bien lo refieres, el trabajador que tiene un conflicto tiene que acudir al centro de conciliación de su competencia. Hay centro de conciliación federal y centro de conciliación local, y presenta su solicitud. La solicitud puede ser de manera escrita, puede ser de manera presencial o incluso vía electrónica. Una vez que presentó su solicitud y la ratificó, se ordenará la notificación al patrón. Se ordenará la notificación al patrón, se va a emitir un citatorio. Este citatorio va con un apercibimiento de multa en caso de no presentarse el patrón, y tendrá que acudir al centro de conciliación laboral, en el cual se va a llevar a cabo, pueden acudir a esta audiencia, pueden acudir el trabajador solo o acompañado de una persona de confianza, y el patrón, como sabemos, como puede ser una persona física o una persona moral, entonces sí el patrón puede acudir a través de su representante legal o apoderado legal, o de manera personal. Acuden a esta audiencia de conciliación, en la cual pues van a ser atendidos por un conciliador, que es lo que hacemos nosotros ahí, un conciliador, el cual va a hacer propuestas a las partes para que lleguen a un acuerdo, ¿sí? Propuestas generalmente de carácter económico. Ahí el conciliador es totalmente imparcial, es totalmente neutral, no está a favor de ninguna de las dos partes, y sí tiene la obligación de vigilar que sean respetados los derechos laborales del trabajador. Entonces ahí sí pueden acudir solas las partes y confiar en que la autoridad administrativa, que es el centro de conciliación, va a hacer todo lo posible porque lleguen a un acuerdo, ¿sí? Tienen hasta 45 días, dentro de esos 45 días se pueden celebrar las audiencias de conciliación que sean necesarias, no hay un límite, solo no se debe rebasar los 45 días. Si se llega a un acuerdo, entonces se celebrará un convenio ahí, y ese convenio se eleva a categoría de sentencia. Por lo tanto, si no se cumple ese convenio, puede ser ejecutado de manera inmediata. O el peor de los casos, si no se llega al arreglo, entonces se tendrá que emitir una constancia que se llama constancia de no conciliación, y con esa constancia, entonces sí ya el trabajador podrá demandar a su patrón. Si no tiene esa constancia, de acuerdo a la nueva Ley Federal del Trabajo, no le van a admitir su demanda. Entonces, a grandes rasgos, ese es el procedimiento que se lleva a cabo en los centros de conciliación laboral. Varias preguntas me surgen, maestro, derivado de lo que nos estás comentando. La primera, si yo como trabajador asisto solo, porque no tengo las posibilidades de contratar a un abogado propiamente dicho para que me asesore, ¿los funcionarios del centro de conciliación lo asesoran de manera gratuita o en la misma diligencia de conciliación le explican cuáles son sus derechos? ¿Cómo funciona? Es correcto, como te lo mencioné, el conciliador, el centro de conciliación, tiene la obligación de vigilar que sean respetados sus derechos laborales. Entonces ahí obviamente nosotros, el conciliador tiene que sacar su cuantificación, prestación por prestación, y vigilar que le sean pagadas. Obviamente hay prestaciones como una indemnización por despido injustificado o la prima de antigüedad, que esas dos prestaciones, los que nos dedicamos a esto, sabemos que son negociables, pero todas las demás prestaciones tiene la obligación el centro de conciliación de vigilar que le sean pagadas íntegramente. Por eso puede acudir solo, sin ningún
apoyo de un abogado. Muy bien. Nos hablas de que tienen 45 días los trabajadores para solicitar, para comparecer al centro de conciliación. No. O cómo funcionan los términos en ese caso. Sí, mira, el trabajador para demandar, de acuerdo al 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, tiene 2 meses para demandar a su patrón por despido injustificado. Al presentar su solicitud ante el centro de conciliación, en ese momento se interrumpe ese plazo de 2 meses y empiezan a correr los 45 días naturales. Estos 45 días naturales son para que el centro de conciliación haga su labor y trate de que lleguen a un acuerdo. Llegando al día 45, acaba ahí la función del centro de conciliación y si no hay un acuerdo se tendrá que dar la constancia, y al llegar al día 45 vuelve nuevamente a correr el plazo de los 2 meses que tenía. Okay. Y en el caso de que lleguen a algún acuerdo, nos referías que se eleva a la calidad de cosa juzgada, se homologa como si fuera una sentencia. ¿Quién la ejecuta? ¿El centro de conciliación o es el órgano jurisdiccional ya propiamente dicho quien ejecuta ese convenio elevado a cosa juzgada? Sí, le corresponde al tribunal, a la autoridad jurisdiccional, pero obviamente ahí nosotros tratamos de que el convenio no dé lugar a una posible no cumplimiento, ¿no? Se dan todas las facilidades, puede ser el pago en efectivo, puede ser el pago con cheque certificado, o puede ser incluso vía electrónica. Y el propio convenio establece una pena convencional para el caso de incumplimiento con un día de salario por cada día que incurra en mora el patrón. Entonces se trata de vigilar justamente que no pase eso, y de hecho a un año, ya un poco más de un año que lleva el centro ya en Morelos, a mí no me ha tocado ver un incumplimiento. Fíjate que ya ves cómo somos los abogados de liosos, dicen en mi pueblo. Varios compañeros que se dedican al derecho laboral me han referido de manera pública que el centro de conciliación en muchas ocasiones de alguna manera forza la celebración del convenio, que obliga un poco a los trabajadores a aceptar el convenio. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Son perspectivas particulares de los abogados? ¿Qué nos puedes decir? Sí, eso es totalmente falso, ahí somos totalmente imparciales. De hecho, de lo que se les dice desde un principio de las audiencias es que ahí no se les va a obligar a nada, a ninguna de las dos partes. Un conciliador no puede obligar a una empresa a que pague, ni tampoco puede obligar a un trabajador a que acepte cierta cantidad. Entonces ahí no se les obliga nada. Ahí se les hace la propuesta imparcial, como te lo comenté, y ellos deciden hasta cuándo cada uno puede ceder. Ahora, lo que sí se les hace ver son las ventajas de llegar a una conciliación y las desventajas de irte a un juicio. Entonces, eso sí, siempre será mucho mejor un convenio y te evitas muchos gastos de ir a audiencias, de posiblemente contratar abogados. Entonces, si ese es un convenio, te evitas todo eso. Es más, te evitas el gasto de impuestos, ¿no? Porque los tribunales nos cuestan a todos, ¿no? Sí, entonces, esas son las ventajas de llegar a una conciliación. Eso es lo que se les dice, pero jamás ni un servidor ni ninguno de mis compañeros presionamos a ninguna de las partes para que tomen una cantidad. Sí, pues estimado auditorio, ya escucharon al especialista. Podemos acudir al centro de conciliación, a los diferentes centros de conciliación, ya sean locales o federales, y vamos a tener la certeza de que actúan con profesionalismo, con total imparcialidad, y que por supuesto van a velar porque se respete el marco jurídico que en materia laboral se ha estipulado para esos efectos. Maestro,
¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que hace falta? Coméntanos qué es lo que se tiene que hacer para que sigamos evolucionando en materia laboral y alcancemos pues aquella máxima, ¿no? Que le demos a cada quien lo suyo, decía Ulpiano. Sí, yo creo que un cambio de mentalidad por parte de todos respecto de la justicia laboral, porque y vamos avanzando. Porque antes, incluso los abogados utilizaban como estrategia alargar los juicios. Esa era la estrategia de muchos abogados y decían, ¿sabes qué? No le ofrezcas nada al trabajador y retardamos el juicio años y va a terminar desesperándose y retirando la demanda o aceptando cualquier cantidad. Entonces, eso ya es cosa del pasado y eso ya no ocurre en la actualidad. Lo que te comentaba igual, ya no hay que los amigos o las preferencias con ningún despacho, con ninguna persona, todos son atendidos por igual y cambiar esa mentalidad, y creo que lo vamos haciendo correctamente, porque incluso, y hago público que los despachos que llevan empresas ya están entrando en esta dinámica, pues porque ya llegan a las audiencias y ya llegan incluso con cheques elaborados. Entonces eso significa, o con propuestas ya hechas, eso significa que la reforma sí está dando los resultados. Ya no es como antes de dame otra fecha o vamos a diferir o vamos a alargar, no, ya la gente a lo que van y principalmente los abogados de patrones. Sí. Y está dando, creo que ya no se estila eso de pasarle la tarjetita del famoso abogado laboralista ahí en los centros de conciliación. Se cuida mucho esa parte, ¿no? Se cuida mucho con los policías y eso, porque como lo mencionamos aquí en un principio, como bien lo refieres, puede ir solo el trabajador, sí, puede ir solo el patrón. La ley te habla de una persona de confianza, puede asistido de una persona de confianza, no necesariamente tampoco que sea licenciado en Derecho. Entonces sí cuidamos mucho esa parte, ¿no? De que por ahí afuera de las instalaciones o algo esté alguien ofreciendo tarjetas, porque incluso pues también es totalmente gratuito, el procedimiento ante el centro de conciliación es totalmente gratuito. Muy bien. Maestro, un comentario final en relación al tema. Pues nada más abundar lo que acabas de mencionar, pues que ahora con esta nueva reforma laboral, que los trabajadores o patrones que tengan un conflicto, como bien lo refieres, vayan con toda la confianza, pueden ir solos o pueden ir con su abogado, como ellos lo desean, y tengan la confianza, la certeza de que van a ser atendidos por personas profesionales y capacitadas y totalmente imparciales, y que juntos vamos a hacer todo lo posible para que lleguen a una solución de su conflicto laboral. Pues estupendo. Estimado auditorio, yo quiero comprometer aquí ante todos ustedes, sobre todo porque es una responsabilidad social, y estoy seguro que el maestro tiene plena conciencia social, para que en otro momento nos platique el maestro sobre los principios, el procedimiento, pero ya judicial, tú como abogado especialista en materia laboral, digo, yo creo que esta materia, el derecho laboral, es de los que más inciden, de las ramas que más inciden en la vida social de todo el país, no nada más del estado de Morelos, que muchas personas se han visto inmiscuidas en esta clase de conflictos, y sí nos gustaría seguir aprendiendo más de ti. Con todo gusto, cuando quieras estaremos disponibles. Muchísimas gracias. Estimado auditorio, saben que este espacio es corto, pero es espacio de todos ustedes. Nos vemos todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes en punto de la 1 de la tarde aquí en Tus Derechos. Muchísimas gracias. Gracias.